El 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás declaró la guerra contra Israel, matando más de 1,400 personas y secuestrando más de 200. El número de homicidios por día ya ha superado al promedio de muertes por día en el Holocausto judío por mano de los nazis. Bienvenidos a Perspectiva 316, un espacio donde buscamos aprender de Dios y conocer a Dios. Seguramente mientras escuchas las noticias has notado que muchos culpan al Estado de Israel por la guerra. Pero, ¿es cierto? Somos Alonso Ibarra y Jessica Guel de Ibarra. Acompáñanos a explorar este tema a la luz de la evidencia histórica y de la palabra de Dios. La primera parte de nuestro podcast nos gustaría estar hablando acerca de este libro que yo leí hace años, Hijo de Hamás. Un libro buenísimo, la verdad, de mis favoritos. Tristemente lo presté a alguien cuyo nombre no recuerdo. Pero si estás escuchando este podcast, quiero que sepas que te voy a jalar los pies en la noche. No. Muy mal. Sí, un libro increíble. Y bueno, este libro cuenta la historia de Mossab Hassan Youssef. Y él prácticamente era es el hijo del líder, uno de los cofundadores y líderes del grupo terrorista Hamás. Y en este libro él cuenta su historia. De hecho, que en 2014 hicieron una película acerca de su vida que se llama The Green Prince, el príncipe verde. No sé cómo se llama en español. Es como un documental de su vida. Muy increíble, muy impactante, la verdad. Y prácticamente, les cuento un poquito acerca de Mossab, su vida. Mossab es el hijo, ¿verdad? Mossab es el hijo de Hassan Youssef, y el nombre completo de Mossab es Mossab Hassan Youssef. Tiene el nombre también de su padre. Nació en Ramallah y él quería combatir contra los infieles. Él creció creyendo que la manera de alabar a Alá era matando judíos y matando infieles. Wow. Entonces, cuenta en su historia que empezó buscando comprar armas para matar judíos. En esto lo capturan los israelíes, lo meten a la prisión, y estando en la prisión él se da cuenta de el tipo de gente que trabajaba para Hamás, o de los miembros de Hamás, las atrocidades que hacían. Entonces Mossab, siendo encarcelado, empieza a trabajar para el Shin Bet israelí, grupo de organización de inteligencia israelí, para combatir contra el terrorismo, contra Hamás. Y por creo que por 10 años trabaja para ellos encubierto y ayuda a impedir varios ataques suicidas para matar judíos e israelíes y todo tipo de gente, ¿verdad? Su padre, como ya dije, era cofundador de Hamás, miembro de los fundadores en los 80s, pasando allí varios años en las cárceles, y se dio cuenta en ese momento que este grupo terrorista, su meta es destruir a Israel. Y de hecho Occidente y el mundo libre, porque ellos no creen en un mundo libre, ellos no creen en la democracia o en la libertad de religión. Y Mossab dice, es allí de donde yo vengo. Yo vengo desde ese trasfondo. De niño se nos enseñaba el radicalismo en la escuela, en la mezquita, en nuestra casa, que matar israelíes, matar judíos, o también matar cristianos, pero principalmente judíos, es una manera de alabar a Alá. Ellos, como dicen las palabras de Mossab, nos enseñan a morir, no nos enseñan a vivir. Wow. Y les recomendamos mucho este libro, de Hijo de Hamás, o la muy película. Sí. La verdad que es bien tremenda su historia. Y también, ¿verdad que se convierte al cristianismo, verdad? Estando aquí en Estados Unidos. Sí. Algo así. Se vino como refugiado. Bueno, ahí cuenta su historia, ¿verdad? Para no hacérselas tan larga, pero estando en San Diego, California, se convierte al cristianismo. Y pues es una historia muy impactante que les recomendamos escuchar, pero él mismo, conociendo el núcleo de lo que es Hamás y trabajando para los israelíes encubierto, haciéndole creer a su familia y a su pueblo que estaba con ellos y estaba a favor del terrorismo contra los israelíes, pero en realidad trabajando con los israelíes para rescatar vidas.
él mismo sabe de qué se trata todo esto que estamos viendo hoy en día de esta guerra tan horrible. Wow. Y varios de estos puntos bastante útiles los sacamos, como ya dije, de este libro de Hijo de Hamás, sus entrevistas, su película también de Ben Shapiro, que tiene bastantes puntos muy interesantes en sus podcasts y videos en YouTube. Sí, entonces amigos, les recomendamos que consulten estas fuentes. Son Ben Shapiro, patrocínanos. Sí. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Y con esto en mente sabemos, pues, una muestra del odio que el mundo en general, ¿verdad?, Uh-huh. que tienen contra el pueblo de Israel son las mentiras que han promulgado en estos últimos días, Uh-huh. en el caso de esta guerra que estamos enfrentando. Y bueno, queremos desde el inicio decir, pues, no somos expertos en esta zona, pero queremos, como dijimos al abrir este episodio, queremos analizar las cosas a la luz de la historia, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad. Y bueno, queremos analizar algunas mentiras, algunos puntos que la izquierda o que Las francamente noticias, sí, tus amigos en la calle. En social media sale estas mentiras. Entonces, vamos a entrar al tema. Ok, pues entramos en materia. Una de las cosas que yo he escuchado bastante que la gente dice es que Israel no tiene, o sí, los judíos, los israelíes no tienen derecho a estar en el territorio en el que están, porque históricamente hablando, Israel, esa zona donde está Israel ahorita, es territorio musulmán. ¿Pero qué tienes tú que decir al respecto? Esto no es verdad, porque sabemos la historia bíblica, la realidad es que Josué entra a esta tierra, la tierra prometida, en el año 1466 antes de Cristo. Uh-huh. Esto lo vemos en Josué 21, versículo 43 al 45. Después, David establece su reino en Jerusalén aproximadamente alrededor del año 1000 antes de Cristo. Uh-huh. Salomón, su hijo, construye el templo en el año 957 antes de Cristo. Entonces Israel se establece como un reino en este territorio 1000 años antes de Cristo. Uh-huh. Un punto interesante, sabemos que los judíos, después de la vida del Señor Jesucristo, intentan rebelarse contra Roma bajo el liderazgo de un Simón Bar Kokhba en el año 132. Entonces los judíos perdieron y fueron deportados de Israel. Los romanos entonces renombraron el territorio de Israel a Palestina, que viene el nombre de los filisteos, para avergonzar a los judíos. Entonces nombraron esa tierra como Palestina. Ajá. Que viene de la palabra filistea, para avergonzar. Okay. Entonces de allí es donde surge el nombre Palestina, sí, que está en todas las noticias ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Es un dato curioso, pero regresamos al punto principal, que la religión musulmana fue creada hasta el año 636 después de Cristo. Entonces hay 2000 años de diferencia entre que Josué entra al territorio, uh-huh, Israel se establece en este territorio, la tierra prometida, sí, Dios cumple sus promesas, y la fundación de la religión musulmana, 2000 años. Entonces no podemos decir que la tierra le pertenece históricamente a los musulmanes, porque ellos existieron hasta 2000 años después de que los judíos ya ocupaban la zona. Exacto. Y también no ha existido un estado musulmán independiente en esta zona, la zona conocida como Palestina. Jamás. Jamás, ¿no? Nunca ha habido un estado independiente. Sí, nunca. Uh-huh. Nunca. Bueno, eso es bastante interesante. Uh-huh. Otro punto que yo he escuchado mucho como en las noticias y todo esto es que la gente dice que el fracaso en la distribución de las tierras en Medio Oriente es culpa de Israel. Prácticamente toda esta guerra de que esta tierra es mía, que no es tuya, que salte de aquí, todo este rollo, ¿no?
Sí, interesante. Fíjate que esto es una mentira también. ¿Por qué? Porque el punto que acabamos de hacer, pero con más detalle, Israel obtiene su independencia de la dirección británica en 1948. Entonces, lo que casi inmediatamente después las naciones árabes alrededor del pequeño territorio judío declararon sus intenciones de odio y destrucción absoluta de Israel. Entonces, toda la tierra palestina fue dada a Israel en el 1948. Pero surgen ataques árabes, musulmanes, contra los judíos en esta zona. Entonces Inglaterra tiene que dividir el territorio de Palestina entre Jordania y lo que es Israel, simplificando un poco la historia. Y le da la mayor parte, de hecho, a los árabes, ¿verdad? Exacto, un punto, sí. Le da la mayor parte a los árabes. Y no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje, pero bien cañón. Sí, bien grande a los árabes. Entonces, obviamente, los árabes no estaban contentos que ya Israel tenía una presencia reconocida por Inglaterra en esta zona. Entonces, declaran como un conjunto que no iban a negociar, que no iban a reconocer, que no iban a recibir ofertas de paz de parte de Israel con los países musulmanes en esta zona. Lo que le llaman los 3 no, ¿verdad? Se dice no peace, no negotiation, no recognition. Ajá, para nada vamos a aceptar paz, reconocer el Estado de Israel, no vamos a negociar. Solamente queremos la destrucción del Estado de Israel. Y eso fue la declaración de la Liga de los Árabes en entonces. Entonces, reciben ataques e Israel tiene que reaccionar. Reaccionó en 1967 como la Guerra de los 6 días. Israel ganó más territorio. Gana lo que es la Gaza Strip. El territorio de Gaza gana ese territorio. Gana otros territorios en 1967. Es como si Dios estuviera detrás de su pueblo bendiciéndolo como si lo hubiera prometido en Génesis, ¿verdad? Así es, exacto. En Yom Kippur, en 1973, los árabes atacaron a Israel de nuevo y milagrosamente Israel sobrevivió y ganó más territorio. Por ejemplo, los Golden Heights, como se reconoce en inglés, el territorio al norte. Israel ganó ese territorio. Mientras va pasando la historia, para crear paz y más estabilidad en la zona, Israel negocia con Egipto, por ejemplo, y les regala territorio o les otorga territorio también a Egipto para negociar paz con ellos y así. Entonces, pero por ejemplo, en el año 2000, el primer ministro israelí ofreció al líder terrorista de la autoridad palestina 91% del territorio de Cisjordania, un territorio del West Bank y del Gaza Strip, y también que solamente 15% de la frontera con Jordania iba a tener una presencia de seguridad de las fuerzas de seguridad israelí. Que le ofreció bastante, que el 91% del territorio de Cisjordania. Entonces, pero en lugar de honrar esa negociación, jamás comenzó la segunda intifada, su ataque yihadista, matando a miles de judíos. Entonces también para crear la paz en la zona en el 2005, esto también es un punto, es una fecha muy importante, no se olviden de esta fecha. En el 2005, Israel entregó el territorio de Gaza a los palestinos. Y ellos en esta fecha eligen a Hamas como sus líderes. Israel no ha tenido ninguna presencia en el territorio de Gaza desde entonces, desde el 2005. Y los líderes de Palestina nunca han querido negociar la paz con Israel.
Aunque el gobierno judío, el gobierno israelí, les ha extendido varias ofertas. Por ejemplo, ya nombramos varios ejemplos, pero otro ejemplo, el primer ministro Ehud Olmert presenta una oferta de paz en el 2008 a los palestinos y ni se dignaron en negociar los términos de la paz. Entonces, para repasar, el fracaso en la distribución de tierras en el Medio Oriente no es la culpa de Israel. De hecho, Israel, a mí me sorprende, pero ¿cuánto territorio han dado por obtener la paz, verdad? Exacto. Y no han aceptado, como dijeron esos tres, ¿no? Aunque me des el 99% de tu territorio, no. O sea, yo los quiero a todos muertos. Y esas son palabras de ellos, ¿verdad? No es como que, ay, qué radicales Alonso y Jessica. No, una frase que ellos usan mucho, está por todos lados, la pueden googlear. Ellos dicen una y otra vez, nosotros amamos la muerte así como ustedes aman la vida. Wow. O sea, jamás dice, yo no voy a aceptar otra cosa que no sea la exterminación total del pueblo judío. Y bueno, también otro tema, otro punto que hemos escuchado, es el tema de que no, jamás es simplemente una organización democrática política, es un partido político. Que merece ser reconocido. Reconocido, están luchando por la liberación de su pueblo. ¿Qué tal? ¿Mentira o cómo? ¿Qué es Hamas? Fíjate que no voy a responder yo, lo va a responder el mismo hijo de Hamas, Mossab Hassan Youssef. Dice esto en sus propias palabras, citándolo a él, en una entrevista que dio y bueno, en sus libros, su película, que habla constantemente de su testimonio, ¿verdad? Él dice que cuando le hacen esta pregunta, ¿Hamas es un grupo militante, político o terrorista o qué es, no? Él dice, es meramente terrorista. Y dice, ¿por qué? Ahora, recuerden que está hablando un muchacho, un hombre que nació siendo el príncipe de Hamas, iba a ser tal vez el líder de Hamas y llegó a comprar armas para la causa de Hamas, ¿verdad? Y él, desde adentro, conociendo mejor Hamas que cualquiera de tus amigos que ponen en Facebook Palestina libre y liberna, o lo que sea, él sabe más que cualquiera de nosotros la situación, y él dice que Hamas es un grupo meramente terrorista. ¿Por qué? Porque usar de violencia para lograr sus agendas políticas y religiosas es meramente terrorismo. Lo que hace Hamas es que pone sus armas, sus bombas, todo esto lo guarda como sus bodegas debajo de mezquitas o en escuelas, en zonas públicas, en zonas donde túneles, hay niños. ¿Verdad? Excava túneles debajo de zonas pobladas. ¿Y qué hace Israel? O sea, se ve en choque de ¿qué hago? O sea, protejo a mi pueblo porque va a haber un bombardeo mañana y me deshago de esas bombas, me deshago de esos terroristas suicidas que quieren inmolarse por el yihad, o ¿qué hago? Y entonces lo que hacen ellos es mandar panfletos tú me decías que tienen un... Sí, de hecho, la tecnología del ejército israelí es muy avanzada, entonces Ben Shapiro comenta que el ejército israelí llama por teléfono celular a los habitantes de esta zona donde van a ejecutar un ataque militar con un propósito meramente militar, porque tienen evidencia para hacerlo. De que hay bombas o de que hay un terrorista que va a hacer esto. Y les piden a los civiles que evacúen la zona. Sí, salgan los niños, las mujeres y bueno, la gente que realmente no quiere tener nada que ver con eso. Sí, y el problema que también que va con el punto que estás haciendo es que jamás usa a niños como escudos. Sí. Usa a mujeres como escudos. Mossad también cuenta eso en su libro. Y eso es contra las leyes de la guerra. O sea, no, eso no es justo. No solamente es justo, es ser un cobarde, es ser un terrorista. Sí. Hay que tener eso en mente. Pero bueno,
Sí. Entonces sí, Israel o la inteligencia israelí manda mensajes a los palestinos para salvar sus vidas diciendo, aquí tenemos evidencia de que debajo de esta mezquita hay estas armas o estos terroristas están escondiendo allí y sabemos que han matado mucha gente. Por favor, evacúen la zona porque tal día, tal hora vamos a bombardear allí o vamos a disparar y vamos a capturar a estos, no sé, terroristas, ¿no? Ajá. Entonces mandan mensajes de alguna manera diciendo salgan de allí, pero jamás mismo les dice a ellos quédense aquí. Ujú. Y les, de nuevo, inculcándoles esta mentalidad de que no, es que tú estás honrando a Alá, quédate aquí, ¿no? Wow. Tanto por miedo como tanto por honor, de una u otra manera. Sí. Increíble. Mossab dice, a ellos mismos no les importa la vida, no les importa la vida ni de ellos mismos, y mucho menos la de los demás. Él dice, no es un partido político o nacional, es una organización religiosa terrorista. Y su constitución misma exige la eliminación de Israel. Wow. Jamás quiere destruir el Estado de Israel. Está en su constitución, lo enseñan en sus escuelas, en sus mezquitas, en sus casas. Sí. Lo que es, dice Mossab, eso es lo que me enseñaron a mí de niño. Jamás no nació para construir un Estado palestino, sino para destruir a Israel, para construir un Estado islámico en Palestina e Israel. Wow. Y jamás mismo usa su poder y su habilidad no para construir y levantar y ayudar a su pueblo, sino para destruir, matar y derribar a los israelíes. Sí, un punto también interesante que he escuchado en las noticias, en social media, es que, oye, dicen, ¿verdad? En Palestina no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen esto y lo otro. Es culpa de Israel. Pero sí. Pero es la culpa de Israel. A ver, ¿cómo? Ajá. Desde el 2005 Israel no tiene ni una palabra, ni una persona en la zona de Gaza. Es responsabilidad del gobierno tuyo proveer para tus ciudadanos. Sí. ¿Y qué usan con el billones de dinero que reciben de Estados Unidos, de otros, para cuestiones civiles, humanitarias? Construyen bombas. Sí. ¿Y sabes dónde están los líderes de Hamas ahorita? Están en hoteles de 5 estrellas en Qatar. A ellos no les importa su pueblo. Viendo el mundial. Sí, híjole. Pero bueno, mejor no entramos en ese tema. Porque, pero bueno, el punto es que, como decías, jamás no le importa el estado de vida de sus ciudadanos. No, nada más les tienen una misión: la eliminación de Israel. El hecho de que estés dispuesto a sacrificar a tus niños, a tus mujeres y a tus soldados, sí, ¿verdad? Como suicidas para matar a otros, enseña mucho que prefieres la muerte de otros a costa de la muerte de tus propios soldados, ¿no? Sí, increíble. Otro punto que he escuchado es que Israel expulsó a los árabes cuando estaban bajo la dirección de Inglaterra. ¿Es verdad? No, no es verdad. Changos. Y no es verdad por lo siguiente: los musulmanes salieron de su propio acuerdo. De su propia cuenta. De su propia cuenta. Israel los invitó a quedarse. De hecho, en sus artículos de creación de su Estado, en 1948, está escrito que invitan a los musulmanes a quedarse y recibir los derechos de un ciudadano judío en el país de Israel. Sí. Pero los países... Ya ni los paisas aquí en Estados Unidos. No, pues bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de Israel hoy. Ya estoy muy políticos aquí. Pero bueno, los países árabes rechazaron la entrada libre de los palestinos a sus países. Y desde entonces, 62% de los palestinos viven como refugiados en esta zona del Medio Oriente. O sea, entonces ni siquiera los propios árabes que no son palestinos quieren recibir a los palestinos que son sus hermanos. Sí. Ajá, entonces, pero Israel sí los recibe. Exacto. Entonces,
Unos dicen, no, que la condición de los palestinos refugiados, mira, es culpa de los judíos. No, los países árabes han rechazado la entrada libre de los palestinos a sus países. De hecho, en la misma tragedia que estamos enfrentando ahorita, Egipto ha rechazado la entrada de los palestinos de Gaza, de refugiados, a su país. Sí. Es increíble, no les dejan la entrada, no los reconocen. Y no es la culpa de Israel, es la culpa de los países árabes que están alrededor de este territorio. Entonces, este punto de que los israelíes expulsaron a palestinos desde la fundación de su país no es cierto. Y la crisis política de refugiados palestinos en la zona del Medio Oriente no es la culpa de Israel, porque ellos los reciben, sino es culpa de los países árabes que rehúsan abrir sus puertas a sus hermanos musulmanes palestinos. Y también la culpa de los mismos líderes palestinos, ¿no? O sea, ponle cierto que los árabes tal vez deberían de abrir sus puertas, ¿no? Pero igual son países, o sea, no están obligados a... Pero al punto que quiero llegar es que si... Se encuentran en esta situación porque hay mala dirección, mal manejo de bienes de política de parte de Hamás, que los palestinos eligieron en 2005. Aunque fíjate que también Mossab habla de que, digo, yo creo que una mayoría, ¿verdad?, eligió a Hamás, pero sí hubo gente, el partido político contrario, creo que es el Fatah, no recuerdo su nombre, pero bueno, el partido político contrario, Hamás mismo asesinó a miembros de ese partido político palestino para quedar en el mando. Entonces también fue una mezcla de, primero, tipo el nazismo, ¿no? Matar a todo el que está en contra de mí y ya que estoy en el poder, adoctrinar a la siguiente generación. Entonces es meramente tiranía. Ok, otra cosa que yo he escuchado mucho es que Israel como país está basado en la segregación racial. ¿Es eso cierto? No es cierto, es una mentira. Estos son los datos. 20% de la ciudadanía de Israel es árabe. 20%. 20%. Los ciudadanos árabes de Israel tienen los mismos derechos que los judíos en Israel. Los mismitos derechos. De propiedad, de votar, de todo esto. Y aún, hablando de votar, los árabes tienen representación en el gobierno. Hay un partido árabe reconocido dentro del gobierno israelí. Sí, fíjate, ahorita acabo de googlear nada más porque me da curiosidad el porcentaje de latinos que hay en Estados Unidos. Y es mayor la cantidad de árabes que hay en Israel que de latinos en Estados Unidos. Wow. Muy interesante. Bueno, sabemos que Estados Unidos es un país muy grande, pero es muy... Sí, no, a comparación, por lo mismo. Pero... O sea, Israel siendo un país tan chiquito, con un número tan pequeño de judíos,
cómo reciben al grupo árabe que históricamente y Han tenido prejuiciosamente confrontaciones. son sus enemigos, ¿no? Sí. Pero ellos dicen, no, bienvenidos. Es algo increíble. Hablando de algo increíble, un dato muy importante, que hay un juez árabe en la Suprema Corte de Israel. Entonces, no solamente tienen representación legal, Legislativa. exacto, esa es la palabra. Como partido. Gracias. Ajá. Ajá. También tienen representación Jurídica. en la Suprema Corte de Israel. Entonces sí se puede hacer justicia tú como siendo un árabe viviendo en Israel, ¿no? Entonces vemos mucho en los social media que Israel es un apartheid state, un país basado en la segregación racial. Prácticamente traduciendo en español mexicano, chilango. Son racistas, ¿no? Que son racistas. Que no le dan las mismas oportunidades a los árabes y a los de otras razas como a los judíos. Sí. Los mismos derechos. No les van a dar derechos a un terrorista. Uh-huh. Que se haga eso, claro. Claro. Pero a los musulmanes. Incluso palestinos que siguen las leyes del territorio, de la paz, del país, son bienvenidos y tienen los mismos derechos. Israel no es un país basado en la segregación racial. Uh-huh. Y otra pregunta que le hacían en la entrevista que estaba también leyendo yo de Mossab Hassan Youssef es como, de nuevo recalco que él es un palestino. Uh-huh. Le dicen, bueno, sí, pero a ver, tú que trabajaste para Israel, ¿cómo puedes hacer eso sabiendo que Israel lanza misiles a tu propio pueblo, ¿no? A Palestina y hay gente muertos y todo esto. Y él dice, bueno, pero tenemos que entender que Israel es un país, un estado libre, y habla de cómo históricamente los judíos han sido tan atacados simplemente hace no mucho tiempo en la Segunda Guerra Mundial, como hubieron millones de muertos judíos. Y teniendo este trasfondo en su historia, Israel tiene derecho a defenderse. Tenemos a Hezbollah, tenemos Hamas y muchos otros grupos terroristas, varios más, que tratan de aniquilar completamente al Estado de Israel y a cualquier judío alrededor del mundo, no solamente a judíos en el Estado de Israel. Y Mossab hace un punto muy interesante. Él dice, Israel no solo pelea por sí mismo, sino también por los palestinos. El enemigo de los palestinos no es Israel, sino Hamas. También Mossab, siendo sincero, dice, pero Israel sí puede, como un país democrático que es, evadir civiles. Dice, es lo menos que puede hacer Israel, ¿verdad? Y también dijo, Israel está siendo forzado a participar en esta guerra de una manera muy sucia. Y de nuevo hace el comentario de lo que platicábamos, de que Israel envía panfletos para evitar muertes de civiles, cuando el grupo terrorista de Hamas esconde cohetes y armas en escuelas. Hamas, lo que platicábamos, expulsó al Fatah, el partido político de Palestina contrario a Hamas, lo expulsó y se volvió el líder. Hamas, como líder de Gaza, de los palestinos, no se dedica a construir y mejorar su pueblo, sino a destruir y derribar a otro. Wow. Y persiguiendo sus metas ideológicas y religiosas de destruir a Israel. Entonces, Israel le pide a palestinos que evacúen el área para investigar un vecindario y jamás les pide que se queden. A ellos no les importa la muerte de sus propios niños, de sus propias mujeres. Israel, dice Mossab, Israel hace todo lo posible para evitar muertes de niños y mujeres, y yo colaboré con la inteligencia israelí en Cisjordania e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evadir la muerte de los civiles. O sea, un palestino aquí que estuvo en el mero centro de la tormenta, en el ojo del huracán, de ver cómo la inteligencia israelí actúa para matar a los terroristas y para evitar la muerte de gente inocente. Él estuvo allí en medio de eso y él está testificando. Dice, tuvieron que cancelar operaciones varias veces porque vieron que había, en sus cámaras, notaron que había un niño en la zona.
Entonces Sí. tuvieron que cancelar operaciones completas que tal vez resultaron en muchas muertes de judíos, pero dijeron, no, de mi parte no va a quedar que Wow. matemos a un civil, ¿verdad? Sí. Para Hamás, cualquier persona que tenga otra opinión es automáticamente candidato a ser sentenciado a muerte. Wow. Entonces, en resumen, no podemos considerar que Hamás sea un partido político aceptable con el que se puede negociar, porque ellos no quieren negociar, ellos no quieren la paz. Ujú. Israel lo que más quiere es la paz. Sí. Hamás lo que más quiere es la muerte de Israel. Entonces vemos que también Hamás trabaja o funciona alrededor de las mentiras. Ellos mienten a la comunidad global. Para ganar puntos, ¿verdad? Sí, sí, para hacerse verse La mejor. víctima. La víctima, sí. Y bueno, pues el problema es, como acabamos de ver hace unos días, hace unas semanas, Ajá. que explota un misil en un hospital, dicen, y 500 Ahí muertos. En Palestina explotó un misil en un hospital. Sí. Ujú. Y jamás automáticamente, después de minutos, no sé, horas, no sé cuánto tiempo, Sí. dice que hubo 500 muertos. Sí, y obviamente, ya analizando más la evidencia, era una mentira. No explotó en un hospital, de hecho, explotó en un El estacionamiento. Y quien lanzó el misil, pues fue un accidente de sus propios terroristas De Hamás. de Hamás. Alguien allí se equivocó, lanzó el misil a su propio territorio, cayendo en el estacionamiento de un hospital, pero ellos llegaron a decirle a los medios, Israel nos echó un misil a nuestro hospital, hubo 500 muertos, que ni Israel, con toda la inteligencia y el avance tecnológico que tiene, ha podido contar sus muertos en estas semanas. Sí, y secuestrados. Pero jamás, en cuestión de horas, luego contó 500 muertos en un hospital, ¿verdad? Sí, es increíble. Y bueno, podemos seguir platicando mucho y por horas, viendo que también un punto muy importante, Israel fue atacado y qué quiere la comunidad global. Quieren que nada más se queden callados y doblen la rodilla mientras hay alrededor de 200 secuestrados, incluyendo a bebés y mujeres. Eso es increíble, ¿no? Ellos tienen que luchar, tienen que regresar a sus niños a casa. Están obligados a cuidar a sus civiles y sus ciudadanos. Entonces ahora las víctimas son los mismos de Palestina. Querido amigo, sabemos que esto no es la verdad, es una mentira. Pero más que eso, como cristianos tenemos que basarnos y amar, no solamente basarnos, hay que amar la verdad. Y pues terminamos con la verdad. La verdad es que Dios cumple su promesa. Él hizo un pacto a Abraham en Génesis 12 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias a Dios por esta promesa, pacto que Él hizo con Abraham. Y como cristianos, independientemente de todo esto, tenemos que entender que hemos sido bendecidos grandemente por el pueblo judío. Para empezarnos, nuestro Salvador es judío. Así es. Los judíos, gracias a ellos, tenemos la palabra de Dios. Y para empezar, son 2 de las bendiciones que hemos recibido por medio de ellos. Entonces, oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, también por la paz de Palestina, porque también hay inocentes palestinos muriendo, principalmente creo a manos de Hamás, por culpa de Hamás, de este grupo terrorista. Sí. Y bueno, al final es una guerra muy sucia la que estamos viendo ahorita, pero oremos por la paz en Medio Oriente y la salvación de esta gente. Sí, y también por la iglesia, la iglesia perseguida, nuestros hermanos cristianos que
se encuentran bajo persecución extrema ahora con todo lo que está surgiendo. Y como cristianos deberemos orar por sí, la paz, claro que sí, y también por la salvación de las almas. Esto me recuerda de este pasaje, Romanos 11. ¿Dios ha rechazado su pueblo? Claro que no. No ha rechazado su pueblo. De hecho, Dios está obrando para la salvación completa del pueblo de Israel. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sabemos que solo hay un libro perfecto. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno, separados de Dios. Ni nuestras buenas obras ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, Jesucristo, para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, sabiendo que en su amor está dispuesto a perdonarnos, no seremos condenados, sino tendremos vida eterna. Gracias por escuchar Perspectiva 3:16.